Buenas tardes. Yo les voy a hablar un poquito sobre el tema que viene siendo el derecho penitenciario. Nosotros lo incluimos en nuestro trabajo transversal porque creemos que es muy importante el hecho que las sentencias vayan en relación justamente a las penas. eh, Vaya, que sea justo la pena sobre lo que se tiene que sancionar, en este caso el delito que alguna mujer haya cometido. Creemos que es muy importante porque muchas veces o el Estado, la justicia no es muy, valga la redundancia, muy justo. Eh, lo relacionamos un poquito con un trabajo que tuvimos hace poquito en la materia de género, que fue el caso de Rosendo Cantú contra México, en el que la señora eh, no fue apoyada por el Estado justamente, no se le dio el apoyo que una mujer y más en comunidades indígenas merecen. Y creemos que es muy importante tomar este tema porque no solo en estados o en comunidades indígenas, creemos que hasta incluso en la Ciudad de México las mujeres sufren muchas violaciones a los derechos humanos que tienen, a una falta de acceso a la salud, una falta de apoyo económico, social, psicológico. Y bueno, les vamos a hablar un poquito sobre eso. Bueno, como concepto de derecho penitenciario tenemos que es el cumplimiento de las penas previstas en las sentencias y se debe de establecer de acuerdo con los principios y directrices sobre los procedimientos en la ejecución de las penas y medidas de seguridad, apegado al debido proceso y sentencias justas, lo que les venía platicando un poco, garantizando en todo momento procesal el respeto a las garantías y a los derechos humanos inherentes de toda persona. Cabe señalar que los derechos humanos reconocidos deben ser garantizados y protegidos por el Estado, ya sea a lo mejor también por el abogado, por el psiquiatra o por el médico, trabajador social, un sociólogo, un defensor público, un juez, vaya, sea la autoridad responsable que tenga que encargarse de esto. Esto es más importante aún porque ya sea que la persona apenas sea haya cometido el delito, sea sentenciada o ya tenga, no sé, años en prisión, esto se debe ser reconocido, protegido, simplemente por el hecho de que está plasmado en la Constitución, que es nuestra ley más fuerte, en tratados internacionales e incluso en convenciones. Cabe señalar también en esto que derechos, bueno, también hay derechos que se protegen hablando en integridad física y moral, que pueden ser el derecho de audiencia con las autoridades de la prisión, derecho a utilizar la lengua materna y a tener un traductor, derecho a un trato digno y a una ubicación adecuada dentro de la prisión, derecho a contar con instalaciones adecuadas para la vida cotidiana en prisión, derecho a obtener alimentos suficientes de calidad y en cantidad, derecho a recibir atención médica, psicológica y psiquiátrica dentro de la prisión, que en este caso yo creo que es lo que más se vulnera a mujeres internas, derecho a no ser torturado y derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Un punto importante para mí fue el hecho de cómo eh, se vulnera la ayuda o el apoyo psicológico y emocional y social a las mujeres internas después de haber sido sentenciadas, porque creo que el hecho de ser abandonadas incluso por su propia familia, hijos, esposos, es muy difícil para ellas en un ambiente en el que quizás puede ser que no tengan ni siquiera a gente que puedan considerar alguna amistad, sufrir abusos de autoridad. Yo creo que todo este concepto, contexto es muy importante a resaltar y es yo creo que en lo que yo me enfocaría más. Entre los derechos que también la Comisión de Derechos Humanos se encarga de que en cuestiones de psicológicas se deban respetar, pues está también como el recibir visitantes en prisión,
procedimientos de admisión y revisión de los visitantes, la visita familiar, la visita íntima, derecho a la recreación, derecho a practicar la propia religión e incluso el derecho a la comunicación con el exterior. La ley de ejecución penal, en su artículo 9, nos establece lo siguiente. Las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia o su ejercicio fuese incompatible con el objetivo de. En cuestiones de reinserción social, yo creo que es importante, o bueno, encontramos que es importante el apoyo del Estado, el apoyo también de personal o trabajadores en los centros penitenciarios que ayuden sobre yo creo que la importancia de un apoyo moral y emocional por parte de estos y también por parte incluso de los familiares para que la persona pueda lograr desenvolverse, pueda volver a comenzar, pueda volver a ser una persona que haya sido culpable o no del delito que la inculpan, pueda volver a empezar, por así decirlo, después de haber tocado fondo, por así mencionarlo. Nos parece muy importante ese punto también, porque muchas veces la gente no recibe ese apoyo y es gente que también incluso cae en vicios, cae en volver a cometer delitos y si no fue culpable en el delito que la sentenciaron, llega a ser una persona que pues se vuelve ratera, se vuelve asaltante, se vuelve incluso no sé, asesinas. Entonces, es como yo creo que es una manera en la que la gente puede o encuentra la manera de sacar el coraje o la impotencia o el trato malo que tuvieron, el abuso de autoridad y los rasgos o trastornos psicológicos que les quedan después de todo lo que vivieron incluso en prisión y el proceso que fue esto. Entonces, pues eso nos parece también muy muy importante. Otro punto a mencionar en nuestro trabajo fue el debido proceso en las sentencias de las mujeres en prisión. Eh, por debido proceso entendemos que es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito. Por un lado, entendemos que en cuestiones del debido proceso son las formas o las maneras en las que tiene la persona inculpada a un respeto de su derecho y la forma de hacer valer sus derechos para ya sea asegurar su, o defender su libertad en este caso. Por un lado, por otro, yo creo que también es lo que establece nuestra Constitución y el Código Penal, en el que también las autoridades deben de respetar y salvaguardar los derechos de la persona en lo que está establecido en nuestra Constitución, no cometer abuso de autoridad, no dejar una investigación a medias, incluso también el hecho yo creo que de que sea una forma de, a pesar de que sean culpables, tratarlas como lo que son, como personas, cuidar sus derechos humanos. Pero pues como todo, hay muchos centros penitenciarios que no llevan a cabo sí el hacer valer el derecho al debido proceso, como por un ejemplo tenemos como el Centro de Reinserción Social Femenil de Saltillo, esto en Coahuila, en el que se contempla la suspensión de una visita familiar y la visita íntima también como una medida disciplinaria a las mujeres. En el Centro Federal Femenil del Noroeste señalaron que las sanciones que les aplican son excesivas, las cuales pueden ir desde los 80 días sin poder salir y también se comete el abuso de quitarle sus pertenencias, quitarle lo que ellas puedan obtener por parte de su familia o por parte de alguna ganancia extra que ellas tengan. Bueno, otro punto también es la reinserción social de las mujeres en reclusión. De acuerdo a la UNAM, en México hay aproximadamente 466 centros penitenciarios, de los cuales 11 solo son para mujeres, y el resto solamente tiene una población mixta. Esto quiere decir que el trato a la mujer es muy muy escaso, muy bajo,
y pues es insuficiente para el año y el siglo en el que vivimos, y es muy difícil que una mujer tenga pues muchos derechos, muy, como por bueno, ejemplos son el acceso a la salud, que en este caso podría ser el hecho de que muchas mujeres, ya sea que entren o se embaracen en prisión, pues sufren muchas veces abortos, incluso hay muertes de mujeres que han sido o que han perdido la vida por falta de acceso a la salud, por falta de medicamentos, por falta de tratamientos, por falta de seguimientos también. Eh, Incluso también el hecho de que una mujer no tenga la forma de poder tener un ingreso económico es por el hecho de que en nuestros centros penitenciarios es muy escaso el trabajo. Solamente a una parte se le da y a la otra pues se le deja su suerte, y el hecho de que una familia pueda llevar o pueda apoyar a estas mujeres, pues al verse las mujeres sin recursos y ven que alguien recibe algún apoyo, pues se le quita, se aprovechan de esta mujer, y es prácticamente sigue igual, sigue sin un apoyo. Entonces todo esto ocasiona que la mujer no lleve una vida digna, un trato digno, y pueda y viva en un ambiente muy hostil, por así decirlo también. De acuerdo con el INEGI, en 2016 había cerca de 190,000 personas en dichos centros, de las cuales 95 son hombres y el 5% restante solamente son mujeres. Entre 30 y 60% de ellas han sido acusadas por delitos relacionados con drogas, sobre todo para transportar paquetes. Este porcentaje aumenta en los estados fronterizos, lo que viene siendo Tijuana, Tamaulipas, Chihuahua, eh, podría decir que también Sonora, este, Baja California, entre otros. El objetivo de la pena en prisión viene siendo lo que es la reinserción social, y la Constitución en el artículo 18, párrafo 2, nos establece que las personas internas deben de tener el derecho o que se dediquen a un trabajo, y la realidad es que pues muchas veces en cuestiones de centros mixtos, los internos, los hombres, son las personas que bueno, no se aprovechan, sino que son las personas que se les suele dar los trabajos un poquito mejor remunerados en cuestiones de centros penitenciarios, y a la población femenil, a las internas, se les da trabajos como lo que son trabajos de cocina, trabajos de lavandería, trabajos de quizás coser alguna ropa, coser las cobijas del centro, y estos son los menos o los mal pagados, mal remunerados, y esto hace que también la población femenil se vea arrebasada por la población masculina. El mismo artículo 18 nos establece también que las mujeres deben de tener el derecho a que se les capacite para un trabajo, pero la falta también de personal, de trabajos, de gente capacitada que pueda hacer esto, pues hace que las mujeres no puedan ejercer este derecho para incluso para algo que les sirva para su bienestar social, su bienestar mental. Y pues esto también es otro motivo de que las mujeres que están en prisión no puedan ser independientes o sobrevivir en prisión. Incluso la práctica del deporte se llevó a cabo en una reforma para que esto fuera parte de la reinserción social, pero pues también la falta primeramente del espacio en los centros, y de que se les pueda hacer como aportar personas que las puedan ayudar, pues también es otro motivo de que las mujeres no tengan un trato digno en este país.